Arqueología, civilizaciones antiguas, arqueología imposible y un montón de cosas. Autor de numerosos libros y colaborador habitual en medios de comunicación. Destaca por combinar el rigor periodístico con una mente abierta a la exploración de lo desconocido. Un aplauso para Josep Rija. Muy buenos días. Gracias, Simón, por tu invitación a este Congreso OVNI. Congreso OVNI en Asturias, que yo creo, en Oviedo específicamente, que no se había producido antes ninguno. Así que enhorabuena por la iniciativa y que espero no sea la última, sino la primera de estas iniciativas que ha puesto en marcha Simón. Estamos en un Congreso OVNI y, como veis, digo, aquí nacieron los dioses. ¿Qué le pasa a Guijarro que mezcla una cosa con la otra? No. Miren, estamos asistiendo a un proceso, estamos en momentos históricos que tienen que ver con el fenómeno de los UAP. Porque ahora los ovnis ya no son objetos volantes no identificados, ahora son fenómenos anómalos no identificados, que en sus siglas en inglés son UAP. Por lo tanto, si de los UFOs éramos ufólogos, de los WAP, ahora los investigadores somos guapos. Se nota, ¿no? Y quienes están al frente de este proceso, hay algunos que son casi como de la familia, Ana Paulina Luna, que es la responsable de la Oficina de Secretos Federales del gobierno de Donald Trump, al que todos le tenemos un cariño estupendo. Pues ha hecho referencias como revisen el libro de Enoch o ellos ya estaban aquí mucho antes, porque admitámoslo, los ovnis nos importan un pepino. Lo que queremos saber es quiénes los tripulan. ¿Qué es esto que vemos en los cielos? ¿Son extraterrestres? ¿Vienen de otras dimensiones? ¿Somos nosotros del futuro? Y creo tener algunas respuestas. Porque esos seres fueron confundidos, o a lo mejor no confundidos, sino que se presentaron ante nosotros como dioses. Y hay una persona por mí admirada que ya no está entre nosotros, Salvador Freixedo, que decía que la Biblia era el mejor libro de ovnis que existía. Es verdad que hay muchos incidentes, tanto en los libros sagrados como en aquellos que son considerados apócrifos, que abren la puerta a un posible contacto de la humanidad en tiempos pretéritos. Pero ¿cuándo sucedió? ¿Dónde nacieron los dioses? Y esto es lo que os voy a contar. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, como la Guerra de las Galaxias, que los seres humanos cazaban y recolectaban para alimentarse. La sociedad era una sociedad nómada, es decir, que se movía de un lugar a otro en busca de alimento. Allá donde había caza, se desplazaban. Allá donde habían vallas, se desplazaban. Y eso hizo que la humanidad fuera desplazándose desde su cuna en África en busca de otros paraísos que le permitieran alimentarse. Básicamente, la historia de la humanidad es la historia de la comida y de la jodienda. Y no es lo mismo joder que estar jodido, ¿eh? Que de esto también podríamos hablar y mucho. Pero es verdad, la humanidad ha necesitado comer para crecer, para reproducirse. Y la historia de los dioses nos habla de comida y nos habla de reproducción. Hasta en el Génesis nos habla que los hijos de los dioses se cruzaron con las hijas de los hombres y dieron lugar a una raza de gigantes. Pero insisto, ¿dónde nació todo eso? Pues nació precisamente en la península de Anatolia, en Turquía. Estáis viendo una de las estelas, una de las pilares, columnas de Göbekli Tepe. Un yacimiento que ha cambiado todo lo que creemos de la humanidad. ¿Por qué lo ha cambiado? Os estaba diciendo, cazadores recolectores se mueven y de repente se paran. Deciden pararse aquí,
porque son los templos más antiguos de la humanidad. Pero para construir un templo, antes has tenido que pararte, antes has tenido que vivir en algún sitio, antes has tenido que alimentarte para no moverte de ahí, ¿no? Y nos dicen, no, primero fue la religión y después fue. Es decir, primero construyeron el templo y después se detuvieron. Uno puede pensar, por tanto, que en este lugar había mucha comida. Pero ¿qué es lo que les motivó a detenerse allí? Porque claro, hacer una revolución del proceso de cazar a cultivar no se hace de un día al otro. Cultivar necesita de calendarios, saber cuándo tienes que sembrar, cuándo tienes que recoger. Necesitas de animales que te ayuden en el proceso. Y eso significa agricultura, domesticación de animales y erigir los primeros edificios. Son tres procesos que estamos hablando de prehistoria, estamos hablando del periodo Holoceno, no están claros cómo ha sucedido, ni si hubo o no hubo una intervención que les ayudara a poner en marcha todos estos sistemas que llamamos civilización. Todo esto empezó, me voy a sentar, todo esto empezó en... ¿Sí? Ahí estamos. ¿Me escucháis, verdad? En 1994. En 1994, un alemán llamado Klaus Schmidt, que ya estaba por la zona de Anatolia, habla con algunos lugareños y le hablan que hay lo que llaman una colina panzuda. Göbekli Tepe significa eso, colina panzuda. Y ahí descubre unas primeras estructuras que ahora... Espérate que esto se ha dejado ahora. Vale. Descubren unas primeras estructuras que ahora están protegidas por este mamotreto, que es esencial para protegerlo de la lluvia y de los agentes externos. Y aparecen unas estructuras circulares con, habéis visto antes, esas columnas ahí en forma de T, ¿vale? Este es el kilómetro cero de la civilización. Estos no son recursos habitacionales, estos son templos. Templos, por lo tanto, ¿para adorar a qué? Para adorar a los dioses. Y tenemos pistas de cómo eran esos dioses. Enseguida vamos a ir a parar a eso. Pero quiero que antes presten atención a que alrededor de ese yacimiento se encontraron hasta 150 esculturas distintas, además de las que ya están esculpidas dentro de las propias columnas, que nos dan pistas de qué es lo que había a su alrededor. Y tenemos la idea de que hace 12.500 años, en ese periodo Holoceno, debían de ser muy primitivos, y descubrimos que no, que fijaos qué riqueza de escultura. Esto es un cochino jabalí, lo que viene siendo un... ahora no me va a salir el nombre de verdad. Un jabalí, perdón. Cochino jabalí es lo que decía Wyoming. Un jabalí o un tipo de lagarto o lo que parece algún cuervo o un ave que tiene mucha miga, este ave. O algunos felinos. No sé si es un diente de sable, si es un tigre, si es algún tipo de animal. Por lo tanto, estamos viendo que es una fauna hoy extinta en la zona, es una fauna que ya no existe, pero que debió de servir de alimento, pero digo yo también que de sus miedos. ¿Por qué? Porque, perdón, me voy demasiado rápido. Porque estos que son elementos que se han encontrado en los yacimientos y que hoy día están en el Museo de Sanliurfa, nos muestran algunos de los miedos que podían tener aquellas personas del lugar. Y uno de los que a mí me llama particularmente la atención es la serpiente. Es un culto que vamos a encontrar a un lado y al otro del Atlántico, en el continente asiático, lo vamos a encontrar en Europa, lo vamos a encontrar en África, lo vamos a encontrar muy cerca de aquí, en Galicia, de una forma prominente, y lo vamos a encontrar en América. Bueno, hasta ahí serpientes hay en todos esos lugares, no tiene nada de raro, pero podría ser por sus miedos y por sus alimentos. ¿Por qué sus miedos? Porque, fíjate, en esa misma zona
la cuna de la civilización se establece entre las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates. Este en concreto es del río Éufrates, el Tigris va más tocando a Irán. Se han descubierto toda una serie de elementos que nos permiten decir que allí nace la civilización. Y hace 12.000 años, 12.500 años, este culto llama poderosísima la atención. ¿Por qué? Porque estamos viendo como las Venus neolíticas, que después aparecerán, tienen forma de cuerpo de mujer, casi con hombreras de los años 80. Chicas, ya veis que esto apuntaba maneras hace muchos años, y con rostro de ofidio, con rostro de serpiente. Podemos reconocer, creo que aquí tengo un puntero, será por esto, muy bien. Podemos reconocer que llevaban algo que tapaba sus zonas púdicas, las inferiores, las domingas estaban al aire, y un tocado bien extraño, muy alargado, que yo luego me vais a permitir, yo no soy científico y por lo tanto puedo decir tonterías. Si el elongamiento de los cráneos que vamos a encontrar después en las culturas puede o no tener una relación directa con esos dioses, ¿no? Fijaos, estas estatuillas fueron encontrados por un científico que se llama Leonard Woolley y estaban a 21 metros por debajo de una necrópolis, de unas tumbas encontradas en Irak, concretamente en un templo que se llama Tel al-Ubaida. Digamos que tendrían unos 7.000 años, más los 2026 de ahora, pues unos 9.000 años de antigüedad. Y junto a unos cadáveres, frente a unos restos óseos de personas con cráneo alargado, se encontraron estas estatuillas que tienen unos 21 centímetros de altura. Muchas de ellas están amamantando a un ser con cara de serpiente, en una imagen que a mí me recuerda poderosamente a Isis amamantando a su hijo Horus. Y esto es importante por lo que viene después, es decir, que hubo algún tiempo en el que esto que tomaron por dioses tenían forma, cuerpo humano, pero rostro no humano. Ya en la antigua Sumeria, estamos avanzando en el tiempo, vamos a encontrar este mismo tipo de representaciones. Un rostro de serpiente o de cocodrilo, no sé, pero que está como protegiéndose de un ofidio, de una serpiente semi-enroscada. Es un ser alado con... Esto es lo que se conoce como Nigisiza. Es un dios sumerio, el del inframundo, que tiene cuerpo pues, de serpiente y que le estamos viendo lo que está sujetando, según la arqueología, sería una especie de mástil para banderas, y esto ahora me llevaría a una discusión larguísima. En el siglo XIX, un arqueólogo británico encontró un artefacto de este tipo y no tiene nada que ver con un mástil de banderas, sino que es un mástil hueco con una especie de parte como de asa, y ese asa recuerda mucho a lo que después devendrá el símbolo del Ankh, de la cruz ansada. Pero es verdad que vamos a encontrar en la mitología, ya no de esa zona de Anatolia, sino de todo el mundo, cómo ese mismo culto a la serpiente o a los dioses serpientes se extiende. Yo cito, por ejemplo, que los indios Hopi tienen leyendas sobre la construcción de ciudades subterráneas de sus hermanos serpiente en todo Arizona, México o América Central, o que el dios tolteca Guguzmaz era conocido como la serpiente de la sabiduría. Las serpientes están siempre relacionadas con el conocimiento. Cuando vais a una farmacia, ¿qué estamos viendo? A dos serpientes enroscadas por los venenos, porque suponen el conocimiento. Y
el más conocido seguramente por todos, que es la serpiente emplumada, el dios Quetzalcóatl, que es la deidad que da la vida, la fertilidad y la civilización y el conocimiento de los pueblos mesoamericanos. Pero también en la India vamos a encontrar referencias a los naga como criaturas reptiles que viven bajo tierra y que frecuentemente actúan con los humanos. O en Sumeria, el dios Enki, que adoptó posteriormente el emblema de la hermandad de la serpiente. Es decir, que estamos viendo cómo ese mismo concepto es universal. Y yo me pregunto, esto, que es una leyenda, que es un mito, ¿cómo es posible que haya tenido el mismo recorrido a un lado y al otro del Atlántico? Porque puedo entender, por ejemplo, que durante la Edad Media los trovadores contaran las historias relativas al Grial y fueran los responsables de extender ese mito por toda Europa. Pero me resultaría muy llamativo que en ese mismo periodo histórico naciera el mismo concepto, por ejemplo, en América. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Que haya un señor en los Apeninos que haya cogido una calabaza, la haya vaciado, haya puesto unas cuerdas y sea capaz de hacer sonidos con ello, y que haya un señor, digo de los Apeninos para ir para los Andes, que haga el mismo proceso, coja un trozo de madera, un tronco, lo vacíe, le ponga unas cuerdas y sea capaz de hacer sonidos, dirás, pues mira, han creado artefactos similares que producen el mismo efecto, que es música. Pero que toquen la misma sinfonía, esto ya es más raro, ¿no? Esto es lo que mi primo Juanjo diría la nodriza, la casualidad. La casualidad no existe. Se lo digo yo que tengo un libro así de gordo que habla de eso. No existe la casualidad. Hay un plan premeditado. Y ese plan, a mi juicio, nació en esa época del periodo Holoceno porque hubo un contacto primigenio. ¿En qué me baso? Mirad en las leyendas. El poema de Gilgamesh, como no sé, sumerio, no sé dónde lleva la sílaba tónica. Esta es una representación que se encuentra en el yacimiento de Sayburç, también en Turquía. Tiene unos 11.000 años de antigüedad. Y quiero que se fijen en este toro. Este toro, ¿qué es este toro? Esto es Göbekli Tepe y este es Sayburç. Entre esos dos yacimientos hay 1000 años de antigüedad. Pero significa, están a unos 200 kilómetros el uno del otro, significa que ya en ese periodo sí había trovadores que contaban la misma historia, ¿no? Es decir, ¿qué nos dice ese poema de Gilgamesh? En el fondo es un poema que busca la inmortalidad. Este rey, que era un rey un poco cabronazo, era un rey un poquito, no hay niños en la sala, ¿no? Un hijo de puta que violaba a las mujeres que estaban a su cargo y entonces la gente estaba hasta los mismísimos cataplines que le violaran a la mujer y le piden ayuda a los dioses. Entonces los dioses magnánimos le mandan a un tío para que luche con él, pero terminan haciéndose colegas y acaban follándose entre los dos a las mismas mujeres, con lo cual dices, no acaban de funcionar bien. Bueno, el caso es que tienen que dar muerte a un toro de las estrellas, y luego enfrentarse a diversos retos hasta que este que ha enviado acaba muerto y él comprende que tiene que hacer su camino en búsqueda de la inmortalidad. Este Gilgamesh va a encontrarse a lo que en el cristianismo vamos a conocer con el nombre de Noé, porque lo que mandan es un enorme diluvio que acaba con esa civilización para que emerja de nuevo. Esta es la leyenda que supuestamente, es decir, la leyenda técnicamente está en la biblioteca de Nínive en más de 500 tablillas, creo que son. Sí, ahora hablo de memoria, 500 tablillas cuneiformes que estaban en la biblioteca que erigió Asurbanipal. El otro día hablábamos con Ana Vázquez Ois a propósito de esa historia en La Rosa de los Vientos. Y por eso conocemos esta leyenda, una leyenda maravillosa.
Pero es una leyenda de Anatolia, ¿no? Que tendría que hacer referencia a cosas de Anatolia. Pero vamos a encontrar esa misma referencia y esta misma representación. Quiero que se fijen en lo que yo llamo un pajillero prehistórico. Sí, porque está tocando las pelotas. Y además, no es casualidad, ¿eh? Tiene un felino a un lado, otro felino al lado. Quiero que se fijen en este detalle y en la posición de las manos, que no es baladí. ¿Por qué? Porque hemos dicho, lo hemos encontrado en Turquía, en la actual Turquía, en Anatolia, en el Valle del Indo, los dos felinos y el héroe en medio, o en el mango de este puñal predinástico del periodo egipcio. Claro, esto ya no es casualidad. El mismo icono, la misma historia está presente en todas partes. Pero ¿qué me decís si os digo que en el lago Titicaca también se encontró esta misma representación con los dos felinos y el tipo en medio? Las casualidades no existen. ¿Cómo pudo llegar ese conocimiento a América si no hay un instructor que lo proporciona? Dirán los antropólogos, no, las drogas de poder, te pegas ahí una chutada, accedes al archivo acásico. Prefiero creer en extraterrestres, porque es complicado, ¿eh? Es complicado. Por cierto que la que está allí en movimiento es una recreación en inteligencia artificial. Solamente nos quedan los dibujos porque en 1945 esta placa, que era una placa de bronce, que estaba en un museo de Berlín durante la guerra, se perdió. Tenemos la documentación, pero no tenemos el hallazgo arqueológico. Lo que sí tenemos es esta estela que se conoce como estela barbada, que está en el templo semisubterráneo o hundido de Tiahuanaco. Tiahuanaco es, para las culturas incas, el punto cero, es el Gobekli Tepe de las culturas andinas, y dicen que de ese lago emergió Viracocha, el dios instructor. Estamos de nuevo en el mismo mito fundacional, la cultura sale de las aguas, esa agua sale el dios civilizador que nos va a enseñar a domesticar los animales, a la agricultura, a erigir los primeros edificios, a poner unas normas de convivencia. Todo esto, ¿vale?, lo vamos a encontrar de una forma universal y siempre exactamente de la misma guisa, del mismo guiño. Aquí se ve mucho mejor. Esta es una reproducción que está en un restaurante cercano a Tiahuanaco y que me parecía, fijaos en la posición de las manos y en los felinos, es exactamente la misma historia. Y además es un tío barbado. Allí son muy lampiños. ¿Qué demonios estaba pasando? Es que el instructor, ¿de dónde venía? Este dios Viracocha que dicen que salió del mar, ¿de dónde venía? Bueno, pues quiero que presten atención a este hallazgo, que se encuentra en el Museo de Metales Preciosos Precolombinos y que aparentemente nos muestra una cenefa típica precolombina, con Viracocha en el centro. Viracocha es un dios cabezón, por lo que estáis viendo aquí, pero este es conocido como el cuenco de la fuente Magna. La encontró, ¿cómo se llamaba esto? Max Portugal Zamora. Max Portugal Zamora es el director de ese museo, está haciendo una prospección por el lago Titicaca y advierte la presencia de este cuenco que un agricultor dice que ha encontrado en los alrededores del lago. Por lo tanto, no tenemos contexto arqueológico. El hombre lo cogió y lo utilizó, por eso se conoce también como el cuenco del chancho, para que los cerdos comieran de él. O sea, esta pieza arqueológica era el recipiente utilizado para dar de comer a los cerdos. Y en 1960, Max da con esta historia y dice, esto no puede estar aquí. Y se lo lleva al museo. ¿Qué tiene de peculiar? Pues que al otro lado tiene esto. ¿Alguien reconoce estos caracteres? Son cuneiformes. Son sumerios. Mejor dicho, pre-sumerios. Han sido analizados por Mario Montaño, Aragón, en 1979, posteriormente por una eminencia que era Clyde Ahman Winters y por Huck
Bernard Fox, que identificaron esta inscripción como proto-sumeria. Algunos hablaron que podía ser fenicia, pero es proto-sumeria. Y, aquí, perdón, ya me estoy liando. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues es un himno a la diosa Nish o diosa Namu. ¿Quién es la diosa Namu? ¿Qué cojones, perdón, hace la diosa Namu en Perú, en el lago más alto del mundo, de donde nace la civilización andina? Que es curioso, porque he estado escuchando con atención la primera de las conferencias, que en teoría no tiene nada que ver con el mundo de los ovnis, hablaba de astrofotografía. Y es muy interesante que hayan visto el proceso de cómo se obtienen estas imágenes con grandes telescopios y cómo se procesan, porque no sé si ustedes recordarán, proyectó una en la que se veía lo que se conoce como el caballo y la llama. ¿Se acuerdan? Era un gas rojizo y una sombra negra, era como la cabeza de un caballo, y al otro lado estaba la cola de la llama. La civilización andina se fundamenta en esa constelación específicamente, ¿vale? Y mencionan específicamente al caballo y a la llama. Es decir, que articularon conocimientos sin instrumentos ópticos ni telescopios y, por lo tanto, por muy brillante que estuviera el firmamento, pues era imposible que pudieran determinar. Alguien les tuvo que hablar de todo ello. Alguien tuvo que hablarles de ciclos como la predecesión de los astros y conceptos que eran indispensables para la elaboración de un calendario, indispensables para poder crear la agricultura y pararse. Por eso dije que algo ocurrió en Göbekli Tepe para que allí se detuvieran los seres humanos, las mujeres y los hombres, que eran comunidades que iban cazando y recolectando allá donde había de comer. Y además, según la mitología, Namu es la diosa que se identifica al abismo de las aguas. Quiero que reflexionemos juntos sobre eso, porque todas las civilizaciones nos hablan de las aguas o del abismo de las aguas o del océano primigenio. Piénsenlo. Hay muchas mujeres en la sala. Cuando venimos al mundo, las mujeres rompen aguas. Luego, si estamos hablando de mitos, están utilizando un lenguaje que no es literal. Están aludiendo a un sistema simbólico. Por lo tanto, esas aguas puede que no estén hablando del agua física, sino que estén aludiendo al nacimiento. Porque aquí estamos viendo a Enki, el dios sumerio, que emerge de las aguas y con él trae a la civilización, igual que Viracocha lo ha hecho en el mundo andino. Es el mismo concepto. Y quiero que reflexionemos juntos sobre esto. Esta es la cueva de los... Cueva, se le llama cueva, en realidad es un abrigo rocoso que está en el desierto del Sáhara, concretamente en el desierto occidental de Egipto, prácticamente ya tocando con la frontera con Argelia. Y se conoce como la cueva de los nadadores porque aquí estáis viendo una serie de lo que yo llamo tritones. Yo me quedé muy flipado porque les veo cola, ¿vale? Ahora podía hacer un chiste de los míos, pero mejor me lo callo. Ahí se ve mejor, ¿vale? Y mamá, ¿por qué me llaman sirenito? Porque de cintura para abajo tú eres cola, ¿no? Pues esto. Y es muy curioso porque lo cuento en el libro que tenéis ahí, el secreto de los aliens. Una noche espectacular que estuve con Yasser El-Laithi. Yasser es doctor en antropología,
egiptólogo, pero en su faceta de doctor de antropología, él estuvo estudiando en ese yacimiento durante prácticamente 2 años estas imágenes. Y me decía, no, aquí lo importante de los nadadores no es como sostienen los arqueólogos, que esto era un vergel y por lo tanto son representaciones de gente nadando. No. Estos son muertos que están navegando a las aguas del cielo. Yo, de repente, como mi mente se activó y dijo, ¿aguas del cielo? Claro. O sea, igual que el nacimiento es agua, también la muerte nos lleva a la morada de los dioses, que no es otra que las estrellas. La morada de los dioses son las estrellas. Y han sido representadas desde la más remota antigüedad como aguas, para imaginar que era el sustrato en el que flotaban precisamente todas esas luminarias. Por lo tanto, nacemos de las aguas y volvemos a las aguas. Volvemos a reunirnos con los dioses, que están ¿dónde? En las estrellas. Y esto es acojonante, porque el pilar 43 de Göbekli Tepe nos muestra una clara representación del cielo. Ahora vamos a ir a eso. Porque específicamente hay un estudio llevado a cabo por Mario Schwittmann que propone que estos grabados que estáis viendo aquí son una representación, una configuración específica de un momento concreto del cielo hace 12.500 años. Y aquí es importante hacer un paréntesis, ¿no? El pilar del buitre, como se le conoce, porque esto de aquí... Bueno, no, esto no, aquí. Esto de aquí sería un buitre. El pilar del buitre, si tú coges, hay un libro, que es este que refiero aquí, el del Molino de Hamlet, de Giorgio Santillana. Giorgio Santillana es un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y él dice que en el lenguaje del mito, ¿no?, está transmitiendo información astronómica. Por eso era interesante volver a reflexionar sobre lo que había dicho el primero de los ponentes, ¿no? Es decir, que sería un lenguaje para que eso fuera transmitido de generación en generación sin que tú tuvieras el conocimiento técnico, que es esencial para elaborar calendarios, ¿no? Y él decía, por ejemplo, que la voz zodíaco significa en realidad un disco de animales. Nosotros cuando estamos mirando el cielo estamos representando el toro, cáncer, son todos animales, incluidos los humanos, porque Géminis son dos hombres, ¿no? Hombre y mujer. Que los animales están representando estrellas del firmamento y que los planetas están representando a los dioses. Marte es el dios de la guerra, Júpiter es el dios del tiempo. Cada planeta está representando un dios y las estrellas estarían representando ese zodíaco, esos animales. Esto encierra claves para conocer su movimiento en la esfera de los planetas. Y luego habrían otros puntos celestes que están representando metáforas de lugares específicos de la esfera celeste y que generalmente se refieren al Sol, que está presente en todas las religiones. Es el Ra de los egipcios, es cualquiera de los dioses de la antigüedad. Y todo esto es lo que representa el mapa estelar de hace 10.500 años. Y aquí entramos en una historia fascinante, porque, de acuerdo a varios estudiosos, este pilar 43 estaría marcando un hecho astronómico singular, un hecho meteórico que dio lugar a una mini glaciación, lo que se conoce en inglés como el Younger Dryas. Es un periodo de glaciación muy corto que hizo que los pueblos tuvieran que ir bajando de norte a sur intentando buscar climas más templados donde encontrar comida. Pero eso, desde mi punto de vista, no explica el por qué los pueblos del sur iban yendo hacia el norte.
Es decir, que como teoría está muy bien, científica, pero yo creo que había algo más. Un algo más, ¿os acordáis que os decía de los puntos metafóricos? Mirad esto, que es el buitre. Ahí le estamos viendo, el buitre de Göbekli Tepe, que se corresponde con el hombre pájaro de la isla de Pascua. No me digáis que no es la misma sinfonía. ¿Quién, demonios, les instruyó? Y en Egipto, donde estamos viendo el Nedjeb, esto que llevan en la corona y que es un buitre alado con el disco solar Amón en la cabeza. Es acojonante porque Egipto nos habla. Yo digo que uno de mis sitios favoritos, hay varios, pero uno de mis sitios favoritos en Egipto es el templo de Seti I en Abidos. El templo de Seti I tiene una parte predinástica. Es un templo particular. Mira, me voy a poner de pie. Estoy cansado de estar sentado. Es un templo muy particular porque tiene forma de L. Todos los templos, en el fondo, están representando un cuerpo humano, porque tú entras por las piernas, para entendernos, hay columnas a un lado y al otro, entras a la primera sala hipóstila, que estaría representando la parte baja del abdomen, la segunda sala hipóstila, donde tendríamos el corazón y los pulmones, y el Sancta Sanctorum, que es la cabeza, ¿vale? Y este no, este es uno que tiene forma de L. Y tiene forma de L para preservar un templo mucho más antiguo, que es el Osirión. El Osirión es muy misterioso, porque tiene la arquitectura que vamos a encontrar en la América precolombina, que vamos a encontrar en Turquía, que vamos a encontrar en Egipto, que vamos a encontrar en Grecia, que vamos a encontrar, es decir, esas piedras poliangulares que encajan como si fuera una especie de puzzle, que además son antisísmicas, lo que permite preservar esas construcciones a lo largo de los milenios, que supone, por lo tanto, un avance tecnológico muy importante. Porque si hubo un contacto extraterrestre en el pasado, alguna civilización tuvo que estar por encima de las demás, o aquellas que recibieron esa información, ese contacto, deberían de estar técnicamente más avanzadas que las otras. Y yo siempre digo lo mismo, ya que estamos en Egipto. Admitiendo que yo no estoy de acuerdo, la cronología oficial nos dice, por ejemplo, que Kefren es del 2500 a.C. En el 2500 a.C., aquí en España estábamos pintando Altamira. En Stonehenge, y no es para desmerecer, estaban erigiendo Stonehenge. Coño, compara una pirámide con Stonehenge. Hay una ventaja tecnológica. Hay un conocimiento transmitido. No es que los extraterrestres hicieran las pirámides, pero sí manejaron un conocimiento que poner en marcha. Y ese conocimiento lo vamos a encontrar en cosas como el Canon de Turín, que ha servido el preámbulo para contaros lo del templo de Seti I, porque lo mismo que hay en este Canon de Turín está en las paredes de ese templo. Lo que mi primo Yasser llama el pasillo de los abuelos. El pasillo de los abuelos es una lista real. Ves que hay un escriba que está de perfil con un papiro y se extiende en el resto del pasillo todos los cartuchos reales de la historia de Egipto, desde Narmer o Menes, que es el primer faraón, ahora veréis quién es, hasta el propio Seti I. ¿Qué ocurre? Que a la otra pared está hablando de seres que gobernaron Egipto durante miles de años antes que los faraones y que les llaman los seguidores de Horus, los Semshuhor. Serían seres humanos de cuerpo, pero con rostros animalescos. De hecho, ya que está aquí Juanjo, hay un libro suyo que se llama Mis primos, ¿no? Se llama Mis o Tus primos, ya no sé de quién son primos, ¿no? Que narra un caso del sur de Francia, un caso ovni contemporáneo,
en donde el tipo que está circulando por una carretera ve un objeto no identificado en uno de los márgenes y descienden de él unos tipos que tienen pico, como Horus. Y tú dices, perdón, ¿qué me estás contando? O sea, me estás diciendo que pueden existir, no sé si máscaras, o realmente pueden haber aspectos animalescos dentro de la fenomenología. Pues es una posibilidad. Bueno, me quedo esto en la mano, que será más fácil, será así. No, al revés. Es acojonante porque, ya que, si os queréis venir, quedan 3 plazas, ¿eh? Me voy a Isla de Pascua en el mes de agosto. Mirad esto. Está en las tablillas Rongo Rongo el mismo icono, la misma historia. Es decir, lo que os digo de la sinfonía. Alguien transmitió algún tipo de conocimiento. Pero no solo eso. Fijaos en el hombre de Sanliurfa, 10.000 años de antigüedad. ¿Os acordáis de la diosa Namu? Que os dije, ese triangulito que tapaba sus zonas púdicas, lo vamos a encontrar, en este caso, podría ser un collar, podría ser el jersey que llevaba, que era de pico, no lo sé. Pero me llama la atención, de nuevo, el hombre de las pajas, tocándose aquí las pelotas, igual que los moais, que no son solo cabeza. Los moais están señalando al pene. Y no es por casualidad. Lo vamos a encontrar, pues, por ejemplo, en estatuas escitas, mapuches en Göbekli Tepe, en Tiahuanaco, los moais del Perú, de Isla de Pascua en Perú, o en Karahan Tepe. Y me voy a quedar de nuevo en Anatolia. Nos vamos a quedar de nuevo en Karahan Tepe, porque os voy a presentar al Nacho Vidal de la prehistoria. Que me llama la atención, fijaos que he puesto aquí pene circuncidado. Algo entendéis de penes, ¿no? Perdonad que ponga el acento en esto, pero esto está circuncidado. O eso realmente se la cascaba mucho y ha conseguido un efecto determinado, ¿no? Os lo voy a poner de perfil. Claro, tenemos testimonios de circuncisión en Egipto de 7.000 años de antigüedad, a pesar de que los israelitas, mejor dicho, quieran arrogarse la circunstancia de que han sido ellos los únicos circuncidados porque Dios así lo estableció. Pero tenemos testimonios de 7.000 años atrás, ¿no? 7.000 años antes de Cristo, es decir, 9.000 años atrás. ¿Por qué es significativo esto? Porque esto es de la cultura mochica. Miradle el nabo al colega. Igual. Y no es casualidad. Mirad. Por eso digo que hay una sinfonía en todos lados. Aquí estamos viendo a un guerrero con su macana que está agarrando del pelo a su enemigo. Esta es la escena completa. Si diéramos la vuelta esto es una especie de botijo, ¿no? Creo que era mochica. Vamos a encontrar esta representación entera. Pero a mí me llamó la atención esto. ¿Por qué? Porque me trajo a la mente de nuevo Egipto. Es el mismo concepto. Aquí estamos viendo a Menes o Narmer agarrando del pelo con su macana en alto. Exactamente el mismo concepto, pero claro, Menes no pudo estar en Perú. ¿No será que está significando otra cosa? Con todo, les presento, lo que he hecho es invertirla para que encajara, pero el concepto es exactamente el mismo, porque considera la arqueología que este es el primer documento histórico escrito. Porque aquí está el primer cartucho real. Ahí pone Narmer. Y estamos viendo a su Horus y a él, que acaba de vencer a este enemigo. Hay bestias mitológicas. No voy a entrar en esto, ¿eh? Fijaos también en el tipo de banderas y a sus enemigos decapitados. Es decir, está narrando lo que la arqueología entiende es la unificación del Alto y Bajo Egipto. Por lo tanto, dicen, este es el primer documento histórico que narra la unificación de los egipcios. ¿Y esto en América les podía interesar? No. ¿Y si no estuviera narrando esto? ¿Si estuviera contando otra historia?
porque en esa cueva que antes os enseñé los nadadores se encuentra esto, que es el mismo concepto. En la prehistoria a los muertos se les representa cabeza abajo. Y aquí estamos viendo a Narmer, entre comillas, abatiendo a su enemigo. Esto tiene una antigüedad de 12.000 años. Por lo tanto, no puede ser que esto esté contando la unificación del Alto y Bajo Egipto. Está encerrando un concepto que desconocemos, pero que ha pasado a lo largo de la historia. Y esta imagen, que no es mía, es de Juanjo, mejor dicho, de tu hijo, de Iván, es lo diré, me voy ahora, en Argelia. Gracias, Tassili Nadjar, donde estamos viendo representado el mismo concepto. El enemigo, el bastón, la hostia para darle, no sé si es esta o esta, pero es el mismo concepto. Es decir, y es todavía más antigua. Es decir, hubo una emigración que podemos decir venía de Argelia, fue conquistando hacia abajo y luego se fue extendiendo hacia las zonas fértiles del Valle del Nilo. Esta es la escena completa, donde están todos estos en plan, oh, lo cual nos da una información. Este tío no es humano. Este tío es un dios. Por eso se le representa más alto y por esto estos le están adorando. Y además nos dice más. Estos que están cabeza abajo son muertos. 12.000 años de antigüedad en un concepto, una historia que no entendemos y que ha prevalecido, ha permanecido en el tiempo inalterada hasta prácticamente el periodo tolemaico. Por eso Yasser, que es el que veis aquí, Yasser, en un libro que se llama Éxodo del Edén, considera que en esta región de Gilf el Kabir, que es donde se encuentra el abrigo rocoso, se forjaron las ideas y que un cambio climático propició que se extendieran desde, en este caso, aquí Argelia, hasta el Valle del Nilo. Fijaos, estos son kilómetros, estos son años de andar. Pero este es un mapa del periodo Holoceno. Decidle que no estoy, por favor, gracias. Este es un mapa del periodo Holoceno, es decir, fijaos la de lagos, ríos, todo esto ahora, si lo sobrevuelas, vas a ver los cauces, pero no lo que hay. Pero las pinturas rupestres indican que había fauna propia de la sabana, que con la llegada de la desertificación, pues estos pueblos fueron emigrando de aquí hacia las zonas fértiles. Por lo tanto, se llevaron consigo todos esos conocimientos. Se llevaron consigo la génesis de sus creencias. Se llevaron consigo sus conocimientos. Estamos hablando todavía de nómadas, que eso sí, se fijaban, por ejemplo, en su periplo por el desierto. Yasser piensa que el mito osiriaco, lo conocéis para no tener que contarlo, Isis y Osiris, el hermano Set lo mata, ¿vale? Set, que es el malo, sería la desertificación, sería el cambio climático. Es decir, que lo que está narrando esa gesta es algo verídico, algo real. Y es muy curioso, porque en Sumeria vamos a encontrar a los 7 Abgalu. Fijaos, os he hablado de los Shem Shuhor como mitad humanos y mitad otra cosa. Y los Abgalu son exactamente lo mismo, tienen cabezas de animales y cuerpo humano. ¿Vale? Estos Abgalu son sabios. Sabios sumerios y semidioses que instruyen a los pueblos y que, digamos, fueron los sacerdotes de Enki, que es este que emerge de las aguas, que os puse en una diapo anterior,
para civilizar a los pueblos. Aquí vemos otra representación de estos Abgalu, 7 Abgalu, que quiero que se fijen aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 arriba y 4 abajo, 7. Sé contar, hasta 10 llego. ¿Alguien sabría decirme qué podría ser esto? ¿Son planetas? No, pero caliente. Son estrellas, muy bien. ¿Cuáles? Es una constelación. Las 7 cabrillas, que son las Pléyades. Las Pléyades se encuentran a 444 años luz de la Tierra. 440, vamos a redondear. Hay algo metafórico y poético en la astronomía. La luz de las Pléyades tarda 440 años en llegar hasta nosotros. Por lo tanto, si hubiera un ser extraterrestre contemplándonos desde allí, la luz que recibe es al revés. ¿Qué está viendo? Está viendo el siglo XV. No está viéndonos a nosotros. Josep Guijarro, hablando en Oviedo, va a tardar todavía 440 años. Bueno, hay algo también poético. La luz del sol ilumina 8 minutos después tu cara. Es decir, que cuando planteamos si somos o no visitados por civilizaciones, tenemos un hándicap muy importante que es la distancia. Pero vamos a entrar en eso, yo no me corto en nada. Bueno, decía 7, muy bien. Vemos aquí, esto está claro, ¿no? ¿Qué es? No, ¿esto qué es? Si la ves todas las noches, joder. Es la luna, la luna. ¿Y esto qué puede ser? El sol. Pero, ¿y esta mierda con alas? Algunos dicen, no, es Venus. ¿Y por qué a Venus le pones alas, cabrón? No tiene lógica. ¿No será que hay algo más en todo esto? Miren, en la antigüedad sabían dibujar muy bien, las cosas, como muchas de estas tablillas son muy complicadas, he utilizado dibujos, pero os puedo asegurar que son fieles a la realidad. Sol, las Pléyades, la luna. De nuevo aquí esta cosa que no sabemos qué es, a que le han puesto como una especie de cola, que podría ser de un ave, ¿no? De nuevo ese arete que hemos visto representado. Y atención, fíjense a esto. Que esto, por cierto, ahora que tenemos al Papa en España, ahora no me sale el nombre del gorro papal, la mitra, es una representación de un pez, en el fondo, es una deformación de un pez. Porque así iban los sacerdotes que, mira que llevaban aquí. No es un Louis Vuitton, Os presento al dios Marduk. Esto en internet vais a encontrar 200.000 teorías relacionadas con los astronautas. No se os vaya la olla, que no va por ahí. Esto es un odre, es una especie de cubito de piel que servía para poner, se cree, las aguas que servían para bendecir. ¿Qué aguas? Las de las montañas. Porque en una época en la que no se podía volar, el punto más cercano a los dioses, ¿cuál era? El de las altas montañas. Les llamaban Apus. ¿Cómo se les llama precisamente a la morada a los pueblos precolombinos, a la morada de los dioses que está en lo alto de las montañas? Se les llama Apus, en la misma denominación. ¿Casualidad? No, en absoluto. Aquí le estamos viendo, pero claro, volvemos a la sinfonía. Coño, que te encuentres en Oaxaca. La misma representación es que ha habido alguien que ha transmitido, alguien que ha contado la historia. Esto lo estaba contando esta mañana a Iván Martínez. Cuando yo voy por segunda vez a Anatolia, yo siempre digo que los viajes tienen... Un viaje haces 3. El preparación, el viaje y el post-viaje, ¿no? Yo vine impresionado la primera vez de Göbekli Tepe por las cosas que había visto ahí. Por las cosas que, conociendo la historia, me rompían esquemas. Y buscando información, doy con este yacimiento que se llama Sogmátar. Sogmátar está aproximadamente a unos 20 kilómetros de Karajan Tepe
y es un lugar de peregrinación seguramente contemporáneo a los templos de Karajan y de Göbekli Tepe. ¿Qué tiene de particular? Bueno, pues esto que veis aquí es la representación del sol y un poquito más, no, esta era la luna y más allá, no, esta era el sol, espérate, sí, esta es la luna que está ahí detrás y hay otra que no he puesto que es el sol. Pero había una singularidad. Yo había visto esto y estaba buscando la cueva del Poñón, no, que a veces os va la olla. Y entonces fue muy curioso porque ahí no va ni el tato. Yo le digo al guía que quiero acercarme allí porque he oído de este yacimiento y me dice, allí esto es tierra virgen. Efectivamente, llegas en un camino sin asfaltar, a un pueblo donde a las 4 casas que hay son casas ocupadas por ganado y unos niños que son sabios, son maravillosos, estaban allí, que no hablaban ni inglés ni hablaban turco, porque es una zona kurda. Afortunadamente, el guía chapurreaba algo de kurdo y entonces le digo, dile que busco la cueva del Poñón. Y entonces ellos, al oír Poñón, me dicen, bueno, y me llevan hasta este primer lugar. Muy bien, yo me quedo fascinado, hago 4 fotos, le explico a los viajeros que venían conmigo de qué venía toda esta historia, porque era un centro de peregrinación, centro astronómico desde el que se veía el firmamento, es decir, que ya ese interés existía en el periodo Holoceno. Y de repente, al mencionar Marte, al mencionar Júpiter, el colega, el niño, se queda y empieza a señalar al horizonte. Y en cada punto que él va señalando, yo lo que estoy viendo es una especie de montículo. Bueno, pues resultaron que eran yacimientos. Cada planeta, 9 planetas, y están todavía por explorar, tenían que haber aquello. Yo tiré mi gorra, digo, me cago en mi puta vida, que estoy aquí haciendo arqueología en vivo con 20 y tantos viajeros que me acompañaban en aquel... Bueno, aquello fue fascinante, pero fue fascinante porque luego me llevó, efectivamente, a la cueva del Poñón, donde habían unas deidades, bueno, ya le he dado el botón que no quería, bueno, habían unas deidades, y fijaos en esto, una luna invertida como la que hemos visto en los mapas de la antigua Mesopotamia y una estrella en el centro. Las escrituras, porque esto está lleno de escrituras, no han sido descifradas, ni tampoco sabemos qué estrella concreta, si pudo ser Venus, si pudo ser Sirio, la que quisieron representar. Pero sí sabemos que en este lugar se encontraron estos cochocitos. ¿Cuántos de aquí son de EGB? Sí, vale, bien, qué grande la EGB, ¿eh? Pues a mí me enseñaron que la rueda se inventó en el 3000 a.C. en la Revolución Neolítica, ¿cierto? ¡Chachán! 7000 a.C. Que el invento de la rueda no es esto, porque esto veían caer un canto rodado, como estos que tiran el queso y van detrás como subnormales, ¿verdad? Y ves que rueda. No, la clave del invento de la rueda es esto, el eje, que te permite... Dicen, no son coches, son carros funerarios. Me la pela, pero llevaban al muerto en ruedas. Joder. Si se llevaban un muerto en ruedas, también llevarían cosas pesadas en ruedas. Por lo tanto, estamos despojando a nuestros ancestros de un conocimiento que seguramente tenían. ¿Quién se lo dio? No lo sé. Pero a lo mejor alguna clave la podemos encontrar en este pequeño sello. Esto, en teoría, debería ser un vídeo. A ver si lo hago bien. Aquí, en este pequeño sello que es conocido como VA 243. Está fechado en el 2300 a.C. y está mostrando un rey, que es el que tiene esto que se le llama arado. Arado, gran invento para la humanidad. Y hay unos tipos que le está como agarrando de la mano, como ven, que vamos a ver al rey, ¿no? Pero a mí me interesa que os fijéis en esto. Ahora va para allá, ¿no? Estamos viendo, pues, lo que parece el sol. Bueno, aquí es que voy desacompasado. Ahora voy a atrás en el tiempo y digo, ves, está tirando de él hacia aquí, ven. Y estáis viendo cómo la escena es una escena astronómica que nos enseña al Sol y a una serie de planetas. A mí me flipa, porque no podían conocer todos los planetas del sistema solar porque no tenían instrumentos ópticos. Por mucho que la Yara encontró en Nimrut una lente
que lleva muchísimas discusiones, que podría haber servido como instrumento astronómico. Pero algunos han postulado, entre ellos este abuelo, que ya no está entre nosotros, Zecarías Sitchin, que se trata del 9º planeta, de Nibiru, que curiosamente nos habla de los Anunnaki, los dioses que bajaron del cielo. Digo, me cago en la hostia, ya estamos, ahora sí estamos hilvanando todo lo que tiene que ver con mis primos sin rostro. ¿Por qué sin rostro? A lo mejor no es que tuvieran formas animales, sino que debían de ser difíciles de ver. ¿Por qué lo digo? Porque las estatuas que hemos encontrado, como si yo estuviera haciendo arqueología allí, que han encontrado los arqueólogos, están de esta guisa, decapitadas. De nuevo, las manitas a las cosas de comer y sin cabeza. ¿Por qué? Además, muy recientemente, bueno, déjame volver. No vuelve, ¿no? Ahora. Algunos sugieren que esto podría estar relacionado con ese Younger Dryas, con ese, no sé cómo voy de tiempo, llevo 1 hora ya, me va a matar, Simón, ¿puedo todavía? Tengo tiempo, me queda nada, me queda nada, vale. Que estas estatuas decapitadas están aludiendo precisamente a ese cambio climático, a ese Younger Dryas, algo traumático que obligó a la humanidad a hacer otra cosa, pero es que estamos en el momento en el que la humanidad está despuntando, algo no cuadra, insisto. Yo no creo que se trate de un efecto climático, creo más bien que tiene que ver con la imposibilidad de representar a los dioses, que es curioso, porque no sé si era una leyenda mesopotámica o egipcia, no, perdón, claro, no. Cuando estuve en Puno, en este verano pasado, estuve investigando muchísimo todo el tema de las culturas precolombinas y de la religión andina. Y los dioses prohíben que les representen el rostro. De nuevo, otra coincidencia a un lado y al otro del Atlántico. Dioses que, como aquella imagen que os ponía de Namu, debían de tener el coco elongado, porque estamos viendo que en la cultura Paracas, pero no solo en ella, sino en muchas otras culturas de la Tierra, las castas, reyes y sacerdotes, querían distinguirse de las demás de esta manera. Voy a pasar muy rápido porque si no, esto se parecería, por supuesto, a nuestros primos, unos primos que tienen una cierta obsesión porque les adoremos y les recemos. Vuelvo a Egipto. Y me voy a uno de mis periodos favoritos, que es el periodo de la Marna. Os presento a Menofis IV, alias Amenhotep IV, o también llamado Akenatón. Pero Akenatón es después de que tenga una experiencia sobrecogedora. Él dice, voy rápido porque es que si no, no llego. Él dice que estaba cazando al león cuando ve sobre una loma una especie de disco anaranjado, refulgente, que cree que es el dios Amón y le habla. Él nota una voz que le dice en su interior, construye aquí. Y allí crea su capital, que es el Amarna. Cualquiera que vaya ahora, el Amarna es una zona que no visita nadie, que además está hecho un basurero literal, porque está lleno de bolsas de plástico, de mierda, en fin. Egipto en estado puro. Y de repente tú entras y te miras, hay 3, 4 tumbas arriba, y tienes la perspectiva de toda la ciudad, solamente puedes distinguir las calles que tendría la antigua ciudad, porque todo quedó demolido. ¿Por qué? Porque este hombre protagonizó una de las revoluciones más importantes de la humanidad. Una suerte de monoteísmo, porque él hace construir allí aquello, pero como la voz que ha resonado en su mente le ha dicho que él es el enviado a la tierra, este contactado lo que hace es despido a todos los sacerdotes de Tebas y ahora el dios principal soy yo, que soy la representación de Amón en la tierra. Y hace algo muy interesante que no ha tenido narices ningún otro tío de la época, que es equiparar a la mujer a él. Y tiene los mismos derechos y distinciones como diosa en la tierra. Nefertiti. Por eso vemos estas manitas que del sol están protegiéndolas y algunas tienen cruces ansadas
Aquí las estáis viendo en los extremos, como protección. ¿Y qué ocurre? Que protagoniza toda una revolución artística, porque todos van a ser representados con cráneos elengados. Fijaos en el rostro, ya no es esa imagen hierática de los antiguos faraones, sino que tiene rasgos humanos, se humaniza. Muy curioso, porque, hago un salto de siglos, durante el Imperio Romano hubo un rey llamado Constantino I el Grande. Y este hombre le pasa lo mismo. Se está antes de la batalla del Puente Milvio. Y el hombre sale de su tienda de la campaña, me imagino lo que iba a hacer. Y al mirar para arriba, ve que entre las nubes se dibuja una especie de círculo con una X y una P, lo que conocemos los cristianos como el crismón. Y una voz en su cabeza le dice: Inoc signus vincit, con este signo vencerás. Él sabía que ese era un símbolo de los cristianos, pero hace cambiar las águilas imperiales por ese signo y gana la batalla. Se convierte al cristianismo y Santa Elena, su madre, se va a convertir en el principal adalid del cristianismo. Es decir, somos cristianos por culpa de los ovnis. Si alguien nos pregunta, por cierto, mi hijo que tiene 10 años, le han hecho ahora una pregunta sobre quién era Constantino. Y digo, dile que tu padre, que es el que habla de los ovnis, Constantino fue el que nos convirtió a todos a los ovnis. Le van a catear. Y lo sabes. Por lo tanto, para mí, queridos, estamos frente a dioses instructores que han sido representados en todas las civilizaciones y que demuestran de una forma fehaciente, no como un hecho científico categórico, sino por inducción o deducción de preceptos, que fuimos visitados en el pasado. Y no me quiero enrollar más. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nadie? Vale, pues nada. Pues hacemos pausa para comer. Volvemos a las 3:30. Vamos a darle sosa aquí a Josep y listo.